Construyó un ídolo de oro que casi destruyó a toda una nación. Se rebeló contra su propio hermano, el hombre elegido por Dios mismo, y aún así se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, y su legado apunta directamente a Jesucristo. Esta es la historia de Aarón, el hombre que todos conocen como el compañero de Moisés, pero cuya vida fue mucho más compleja, más imperfecta y más significativa de lo que muchos imaginan. Muchos no saben que Aarón, en realidad, era el hermano mayor, 3 años mayor que Moisés. Entonces, ¿cómo terminó el hermano mayor a la sombra del menor? Todo comenzó en Egipto, durante el período más oscuro de la esclavitud del pueblo de Israel. Aarón ocupaba la posición intermedia entre 3 hermanos, entre su decidida hermana Miriam y su notablemente talentoso hermano menor Moisés. La figura central del libro del Éxodo, el hombre que guió a innumerables israelitas fuera de la esclavitud y la opresión. Tiene mucho sentido que desarrollara una maravillosa cualidad: ser cooperativo y conciliador, aunque también con el lado negativo de esa cualidad, que era la constante vacilación y la falta de firmeza al tomar decisiones. El libro del Éxodo, en las escrituras hebreas, nos dice que Aarón era hijo de Amram y Jocabed, perteneciente a la tribu de Leví, y que vino al mundo 3 años antes que su hermano Moisés. En Éxodo capítulo 6, versículo 20, leemos que Amram se casó con Jocabed, su tía paterna, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. En Éxodo capítulo 7, versículo 7, descubrimos que Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando los dos se presentaron ante el faraón para entregar su mensaje. La historia de Aarón comienza con su nacimiento, que ocurrió mientras el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto. Sin embargo, parece que nació antes del terrible decreto del gobernante egipcio. En Éxodo capítulo 1, versículo 22, el faraón dio la orden a todo su pueblo de arrojar al río a todo niño varón que naciera, mientras que a las niñas se les podía dejar con vida. Cuando Moisés nació, Miriam ya era una joven muy despierta e inteligente. En Éxodo capítulo 2, versículos del 4 al 8, leemos que su hermana se quedó a cierta distancia para observar qué sucedería con él. La hija del faraón bajó al río para bañarse, mientras sus sirvientas caminaban junto a la orilla. Al ver la cesta flotando entre los juncos, ordenó a una de ellas que la recogiera. Al abrir la cesta, encontró al bebé llorando. Su corazón se llenó de compasión y comprendió enseguida que era un niño hebreo. En ese momento, su hermana se acercó a la princesa y le preguntó si quería que buscara a una mujer hebrea que pudiera cuidarlo y alimentarlo. La princesa aceptó y le dijo que lo hiciera. La joven corrió a buscar a la madre del bebé. Por estas circunstancias, Aarón se encontró desde muy pequeño entre un hermano menor destinado a la fama y una hermana mayor audaz y segura de sí misma, que también terminaría siendo una figura muy respetada. Con el tiempo, su hermano Moisés se vio obligado a huir de Egipto porque había cometido un crimen grave. Aarón creció, se casó con Elisheba y juntos tuvieron 4 hijos llamados Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. A lo largo de todo el relato del Éxodo, Aarón actúa como ayudante y apoyo de Moisés. Recibió la responsabilidad de hablar en nombre de Moisés cada vez que debían exigir la libertad de los israelitas ante el faraón. Durante este tiempo, Moisés cuidaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de la tierra de Madián. Condujo las ovejas hasta una parte remota del desierto, hasta llegar al Horeb, conocido como el Monte de Dios. Allí, un mensajero del Señor se le apareció a Moisés en medio de unas llamas que salían de una zarza. Moisés vio algo extraordinario. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Decidió acercarse para observar mejor este fenómeno y entender por qué no se quemaba.
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza por su nombre 2 veces. Moisés respondió que estaba allí y escuchaba. Dios le ordenó no acercarse más y le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra sagrada. Luego Dios se presentó como el mismo Dios que adoraban los antepasados de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. El Señor le explicó que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Dijo que había escuchado sus gritos de dolor provocados por sus opresores y que estaba profundamente conmovido por su sufrimiento. Por eso, anunció su decisión de bajar a liberarlos del poder de Egipto y llevarlos a una tierra buena y extensa, rica y fértil, donde habitaban los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces Dios le dio a Moisés una misión: presentarse ante el faraón y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés preguntó por qué él sería la persona adecuada para hacer algo tan importante. Dios le aseguró que lo acompañaría y que la prueba de que él realmente lo había enviado sería que, una vez liberado el pueblo, regresarían todos a adorar en ese mismo monte. Entonces Moisés le hizo otra pregunta a Dios, preguntando qué debía decir si los israelitas le preguntaban el nombre del Dios que lo había enviado. Dios respondió a Moisés con la declaración de que su nombre era simplemente «Yo soy el que soy». Moisés debía decir al pueblo de Israel que «Yo soy» lo había enviado. Luego Dios le indicó que les dijera que el Señor, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, lo había enviado. Dios proclamó que ese sería su nombre para siempre, el nombre con el cual sería invocado por todas las generaciones futuras. Moisés recibió la instrucción de reunir a los líderes de Israel y comunicarles que el Señor se le había aparecido con un mensaje, que Dios había estado pendiente de ellos y había visto todo el sufrimiento que estaban viviendo en Egipto y que había prometido rescatarlos de esa situación miserable y llevarlos a una tierra llena de abundancia y prosperidad. Después de eso, Moisés y los ancianos debían presentarse ante el rey de Egipto y decirle que el Señor, el Dios del pueblo hebreo, se les había aparecido. Le pedirían permiso para viajar durante 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios. Sin embargo, Dios reveló que ya sabía que el rey egipcio no los dejaría ir, a menos que fuera obligado por una fuerza muy superior. Por lo tanto, Dios declaró su intención de usar su gran poder contra los egipcios, realizando actos extraordinarios y milagrosos entre ellos. Solo después de ver esas maravillas, el faraón aceptaría dejar ir al pueblo. Además, Dios prometió hacer que los egipcios miraran con favor a los israelitas, asegurando que, cuando finalmente salieran, no se fueran con las manos vacías, sino con muchas posesiones valiosas. En Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 29, Moisés expresó una preocupación. ¿Qué debía hacer si el pueblo no le creía ni escuchaba sus palabras? Y decía que el Señor nunca se le había aparecido. El Señor le preguntó qué tenía en la mano. Moisés respondió que era una vara. Dios le dijo que la arrojara al suelo. Cuando Moisés soltó la vara, ésta se transformó en una serpiente, y Moisés huyó con miedo. El Señor entonces le ordenó que extendiera la mano y la tomara por la cola. Moisés obedeció, la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara en su mano. El Señor explicó que este milagro serviría para convencer al pueblo de que realmente se le había aparecido a Moisés. Luego Dios le dio otra instrucción, que metiera la mano dentro de su túnica. Moisés lo hizo, y al sacarla su piel estaba enferma de lepra, completamente blanca como la nieve. Dios le dijo que volviera a meter la mano en la túnica. Moisés obedeció
y al sacarla por segunda vez, su piel había sanado, igual que el resto de su cuerpo. El Señor explicó que si el primer milagro no los convencía, tal vez el segundo lo haría. Pero si ninguno de los dos funcionaba, Moisés debía tomar agua del río Nilo y derramarla sobre tierra seca. Esa agua se convertiría en sangre al tocar el suelo. Entonces Moisés suplicó al Señor, pidiéndole perdón. Confesó que nunca había sido bueno para hablar, ni antes ni después de que Dios comenzara a comunicarse con él. Se describió como alguien torpe para expresarse y con dificultad para hablar. El Señor le respondió con una pregunta: ¿quién creó la boca humana? ¿Quién decide si una persona puede oír o no? ¿Quién determina si alguien puede ver o queda ciego? El Señor declaró que Él era quien controlaba todas esas cosas y le ordenó que cumpliera con su misión. Dios prometió ayudar a Moisés a hablar y le enseñaría exactamente qué decir. Pero Moisés seguía resistiéndose, rogándole a Dios que enviara a otra persona. Esto provocó la ira del Señor contra Moisés, y Dios le preguntó por su hermano Aarón, de la tribu de Leví. Confirmó que Aarón tenía un gran talento para hablar. Además, Aarón ya venía en camino para encontrarse con Moisés, y se alegraría mucho al verlo. Moisés debía hablar con Aarón y transmitirle las palabras que debía decir. Dios prometió ayudar a ambos hermanos a expresarse y les enseñaría lo que debían hacer. Aarón hablaría al pueblo en lugar de Moisés, siendo su voz, mientras Moisés cumpliría un rol parecido al de Dios para Aarón. También se le indicó a Moisés que llevara consigo la vara con la cual haría los milagros. Después de este encuentro, Moisés volvió con su suegro Jetro y le pidió permiso para regresar a Egipto y averiguar si sus parientes seguían vivos. Jetro le dio su bendición y le deseó buen viaje. Dios ya le había dicho a Moisés, mientras estaba en Madián, que podía regresar sin peligro, porque todos los que querían matarlo habían muerto. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y comenzó el viaje de regreso a Egipto, llevando consigo la vara que Dios le había dado. El Señor le recordó que, al llegar a Egipto, debía mostrar todos los milagros ante el faraón, los mismos que Dios le había permitido realizar. Pero Dios endurecería el corazón del faraón, y éste no dejaría ir al pueblo. Moisés debía darle al faraón este mensaje de parte del Señor, que Israel era su hijo primogénito y que él exigía que lo dejara libre para adorarlo. Como el faraón no obedecería, Dios quitaría la vida al hijo primogénito del faraón. Durante el viaje, en un lugar donde se detuvieron a descansar, el Señor confrontó a Moisés con la intención de quitarle la vida. Sin embargo, Séfora tomó rápidamente una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo colocó sobre los pies de Moisés. Declaró que Moisés era un esposo marcado por la sangre. Después de esta acción, el Señor se retiró y perdonó a Moisés. Cuando habló de un esposo marcado por la sangre, se refería al ritual de la circuncisión. El Señor le dio instrucciones a Aarón para que fuera al desierto a buscar a Moisés. Aarón obedeció y se encontró con Moisés en el monte sagrado, saludándolo con un beso afectuoso. Entonces Moisés compartió con Aarón todos los mensajes que el Señor le había encomendado, junto con todas las señales milagrosas que Dios le ordenó realizar. Juntos, Moisés y Aarón reunieron a todos los líderes de la comunidad israelita. En Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2, el Señor explicó a Moisés que lo había puesto en una posición como de Dios ante el faraón, mientras que Aarón sería su profeta. Moisés recibiría todos los mandatos de Dios, y Aarón comunicaría al faraón la orden de liberar al pueblo israelita de su territorio. En Éxodo capítulo 16, versículo 9, Moisés instruyó a Aarón para que anunciara a toda la asamblea israelita que se acercaran al Señor, quien había escuchado sus quejas.
Durante las plagas, Aarón permaneció en un papel de apoyo junto a Moisés, compartiendo tanto las críticas del pueblo como el consuelo de la oración, y ciertos honores en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 7, versículo 18, describe cómo los peces del río morirían, el agua tomaría un olor horrible y los egipcios sentirían repulsión ante la idea de beberla. En Éxodo capítulo 8, versículo 5, el Señor instruyó a Moisés para que dijera a Aarón que extendiera su mano con la vara sobre ríos, canales y estanques, y que hiciera venir ranas por toda la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 16, versículo 2, relata cómo toda la comunidad israelita se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. En Éxodo capítulo 16, versículo 22, se postraron y preguntaron a Dios si el Señor, que gobierna sobre todos los espíritus vivos, castigaría a toda la comunidad por el pecado de una sola persona. Éxodo capítulo 19, versículo 24, contiene la orden del Señor para que Moisés bajara y luego regresara acompañado de Aarón. Sin embargo, se prohibió a los sacerdotes y al pueblo común acercarse a la presencia del Señor, o serían castigados con la muerte. En Éxodo capítulo 24, versículo 1, Moisés recibió la invitación de subir hacia el Señor, llevando consigo a Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, aunque debían adorar desde cierta distancia. Juntos subieron al monte. Solo en una ocasión, el nombre de Aarón aparece antes que el de Moisés, y solo en 2 oportunidades Dios se comunicó directamente con Aarón sin que Moisés actuara como intermediario. Números capítulo 3, versículo 1, presenta el registro familiar de Aarón y Moisés, en la época en que Dios habló con Moisés en el monte Sinaí. Números capítulo 18, versículo 20, contiene la declaración del Señor a Aarón de que él, sus hijos y toda su descendencia llevarían la responsabilidad por cualquier falta relacionada con el santuario sagrado, y que Aarón y sus hijos serían responsables de cualquier falla en sus deberes sacerdotales. Dios también instruyó a Aarón para que reuniera a sus parientes de la tribu de Leví, su tribu ancestral, para que se unieran a él y lo ayudaran mientras él y sus hijos servían en el tabernáculo del testimonio. Estos levitas se encargarían de todas sus necesidades y de todo lo relacionado con el tabernáculo. Pero no podían acercarse a los objetos sagrados ni al altar, o morirían tanto ellos como Aarón. Trabajarían junto a Aarón y se ocuparían de todas las responsabilidades del tabernáculo de reunión, pero ningún extraño podía acercarse. Aarón debía cumplir con las tareas sagradas del santuario y del altar para evitar que la ira divina cayera sobre los israelitas. Dios declaró que había escogido personalmente a los levitas de entre el pueblo de Israel. Se los dio como un regalo a Aarón de parte del Señor para que realizaran el servicio en el tabernáculo de reunión. Por eso Aarón y sus hijos debían cumplir con todas las funciones sacerdotales, encargándose de todo lo que tenía que ver con el altar y el velo sagrado, sirviendo en sus funciones asignadas. Dios dijo que el sacerdocio fue entregado a Aarón como un regalo de servicio, y que cualquier persona no autorizada que se acercara moriría. El Señor también informó a Aarón que lo había puesto a cargo de las ofrendas especiales, incluyendo todos los dones sagrados presentados por los israelitas. Estos eran dados a Aarón y sus hijos como parte permanente según un decreto eterno. De las cosas más sagradas reservadas del fuego, Aarón recibiría su porción. Toda ofrenda presentada a Dios, ya fuera de grano por el pecado o por culpa, sería considerada sumamente sagrada para Aarón y sus hijos. Debían comerse en el lugar más santo y solo los hombres podían comerlas. Esta comida debía ser tratada como santa. Además,
Aarón recibiría las ofrendas especiales junto con todas las ofrendas mecidas presentadas por los israelitas. Estas eran para Aarón, sus hijos y sus hijas, como una asignación permanente para siempre. Cualquier miembro de la familia que estuviera ceremonialmente puro podía comer de estas ofrendas. Las mejores porciones del aceite de oliva, del vino nuevo y del grano, así como los primeros frutos ofrecidos al Señor, pertenecían a Aarón. Todo lo primero de la tierra que la gente trajera al Señor pasaría a ser su propiedad. Cualquier persona ceremonialmente pura de su casa podía comerlo. Todo en Israel que fuera consagrado completamente a Dios pertenecería a Aarón. Todo primogénito, ya fuera humano o animal, que se ofreciera al Señor, sería para él. Sin embargo, los primogénitos humanos debían ser redimidos, al igual que los de animales impuros. El precio de redención para un niño de un mes era de 5 piezas de plata, medido según el estándar del santuario de 20 geras por ciclo. Pero los primogénitos de ganado, ovejas o cabras, no podían ser redimidos porque eran sagrados. Su sangre debía ser derramada sobre el altar y su grasa quemada como ofrenda aromática al Señor. Sin embargo, la carne pertenecía a Aarón, al igual que el pecho y la pierna derecha de las ofrendas mecidas. Todas las ofrendas sagradas especiales que los israelitas presentaron al Señor fueron entregadas a Aarón, a sus hijos y a sus hijas como un derecho permanente para siempre. Esto representaba un pacto eterno de sal ante el Señor que unía a Dios con Aarón y sus descendientes para toda la eternidad. Luego el Señor le dijo a Aarón que no recibiría ninguna tierra como herencia entre los israelitas, ni poseería ningún territorio entre ellos. Dios mismo sería la porción y la herencia de Aarón entre el pueblo de Israel. Sin embargo, Aarón actuó por su cuenta sin Moisés en 2 ocasiones, y ambas terminaron en un fracaso total. La primera ocurrió cuando Aarón quedó a cargo mientras Moisés estaba en la montaña. Como se registra en Éxodo, capítulo 24, versículo 14, Moisés instruyó a los ancianos que permanecieran allí hasta que él y Josué regresaran. Les informó que Aarón y Hur se quedarían con ellos y que cualquiera que tuviera un problema podía acudir a estos 2 hombres en busca de ayuda. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 25, describe lo que sucedió después. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se acercaron a Aarón y le exigieron que hiciera dioses que los guiara. Se quejaron de que Moisés, el hombre que los había sacado de Egipto, había desaparecido y no sabían qué le había pasado. Aarón les pidió que le llevaran los aretes de oro que usaban sus esposas, hijos e hijas. El pueblo obedeció y reunió todos sus aretes de oro, entregándoselos a Aarón. Él aceptó el oro, usó herramientas para moldearlo y lo transformó en una estatua de becerro. Entonces el pueblo proclamó que ese era su Dios, el que los había rescatado de Egipto. Cuando Aarón vio la reacción del pueblo, construyó un altar frente al ídolo. Aarón anunció que al día siguiente habría una celebración en honor al Señor. A la mañana siguiente, el pueblo se levantó temprano, presentó holocaustos y ofrendas de paz en el altar. Luego comieron, bebieron y se entregaron al desenfreno. El Señor habló con Moisés, ordenándole que descendiera de inmediato porque el pueblo que había sacado de Egipto se había corrompido. Rápidamente habían abandonado el camino que Dios les había mandado seguir. Habían construido un becerro de oro, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y declararon que era el Dios que los había sacado de Egipto.
El Señor le dijo a Moisés que había observado a ese pueblo y lo reconocía como terco y rebelde. Dios exigió que Moisés se apartara para que su furia divina ardiera contra ellos y los destruyera por completo, y después Dios formaría una gran nación a partir de Moisés. Moisés suplicó al Señor su Dios, preguntando por qué su ira ardía tan intensamente contra el pueblo que él mismo había rescatado de Egipto con poder y fuerza extraordinarios. Moisés preguntó qué dirían los egipcios si oían hablar de esa destrucción. Dirían que Dios sacó a los israelitas solo para hacerles daño, matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra. Moisés rogó a Dios que apartara su ira y cambiara de parecer respecto al desastre que había planeado para su pueblo. Le recordó a Dios, a Abraham, Isaac e Israel, los siervos a quienes él había jurado solemnemente multiplicar sus descendientes como las estrellas del cielo y darles la tierra prometida como herencia eterna. En respuesta a esta súplica, el Señor cambió de opinión y no llevó a cabo la destrucción que había amenazado contra su pueblo. Moisés se dio la vuelta y bajó de la montaña, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra con el testimonio. Estas tablas estaban escritas por ambos lados, al frente y al reverso. Las tablas habían sido hechas por Dios, y las palabras grabadas en ellas fueron escritas por la propia mano de Dios. Cuando Josué escuchó los fuertes ruidos que venían del pueblo abajo, le dijo a Moisés que parecía el sonido de una batalla en el campamento. Moisés no estuvo de acuerdo, explicando que no era el grito victorioso de una batalla ganada ni el lamento de una derrota, sino el sonido de personas cantando. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro de oro y al pueblo bailando a su alrededor, su ira estalló. Arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie de la montaña. Luego agarró el becerro que el pueblo había hecho, lo arrojó al fuego y molió lo que quedaba hasta convertirlo en polvo fino. Esparció ese polvo sobre el agua y obligó a los israelitas a beberla. Moisés enfrentó a Aarón, exigiéndole saber qué le había hecho el pueblo para que los llevara a cometer un pecado tan grave. Aarón le rogó a Moisés que no se enojara con él. Aarón le recordó a Moisés que sabía cuán propenso era el pueblo a hacer el mal. Se habían acercado a él pidiéndole que hiciera dioses que los guiara, quejándose de que Moisés, el líder que los sacó de Egipto, había desaparecido y nadie sabía qué había sido de él. Aarón afirmó que simplemente pidió a quien tuviera oro que se lo entregara. Ellos le dieron el oro, él lo echó al fuego y, según dijo, de ahí salió el becerro. Moisés observó que el pueblo había perdido totalmente el control, porque Aarón no había mantenido el orden, provocando vergüenza delante de sus enemigos. Aarón provocó la ira del Señor con sus acciones y solo la intercesión de su hermano lo salvó de la destrucción. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20, lo confirma, declarando que el Señor estaba muy enojado con Aarón y quería destruirlo, pero Moisés oró por él en ese momento. El segundo gran error ocurrió cuando Aarón participó en una rebelión familiar imprudente contra Moisés, argumentando que tanto él como Miriam merecían mayor reconocimiento como portadores del mensaje divino. Números capítulo 12 relata cómo Miriam y Aarón criticaron a Moisés por causa de la mujer etíope que había tomado como esposa. Se preguntaron si acaso el Señor hablaba únicamente por medio de Moisés, señalando que Dios también había hablado a través de ellos. El Señor escuchó sus quejas. La Escritura menciona que Moisés era un hombre sumamente humilde, más modesto que cualquier otro ser humano sobre la tierra en ese tiempo. Sin previo aviso, el Señor llamó a Moisés, a Aarón y Miriam, ordenándoles a los tres que se presentaran en el tabernáculo de reunión. Los tres hermanos obedecieron y se acercaron.
El Señor descendió en una columna de nube y se colocó en la entrada del tabernáculo. Luego llamó a Aarón y a Miriam a que se acercaran. Dios habló y les ordenó que prestaran atención. Si existiera algún profeta entre ellos, el Señor se revelaría por medio de visiones y hablaría en sueños. Sin embargo, la relación con Moisés era completamente distinta, porque él permanecía fiel en toda la casa de Dios. Dios hablaba con Moisés directamente, cara a cara, con lenguaje claro y no con enigmas. Incluso a Moisés se le permitía ver la forma del Señor. Dios les preguntó por qué no habían tenido temor de hablar contra su siervo Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos y luego se retiró. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, Miriam fue herida repentinamente con lepra, y su piel se volvió completamente blanca como la nieve. Aarón miró a su hermana y vio que estaba enferma. Aarón inmediatamente suplicó a Moisés, pidiéndole que no cargara ese pecado sobre ellos, reconociendo que habían actuado neciamente y cometido una grave falta. Rogó que Miriam no quedara como un niño muerto al nacer, cuyo cuerpo ya está parcialmente descompuesto. Moisés clamó con desesperación al Señor, suplicándole que la sanara. El Señor respondió a Moisés, explicándole que si su propio padre le hubiera escupido en el rostro como señal de vergüenza, tendría que soportar esa humillación por 7 días. Por lo tanto, debía ser aislada fuera del campamento durante 7 días y después podría regresar. Miriam permaneció excluida del campamento durante todo ese tiempo y los israelitas retrasaron su viaje hasta que se le permitió volver. Luego, el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Es evidente que Miriam fue la principal instigadora de esta rebelión. Y la referencia a Séfora como mujer cusita sugiere una tensión previa entre las cuñadas como factor contribuyente. Como suele ocurrir con quienes carecen de fuerza interior, Aarón, fácilmente influenciable, se dejó arrastrar por la indignación y tomó partido en un asunto equivocado. Es característico de él haberse dejado llevar por la ira impulsiva de otro, perdiendo así su oportunidad de entrar en Canaán. Finalmente, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zin en el primer mes y se establecieron en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. La congregación enfrentó una escasez de agua, lo que llevó al pueblo a unirse contra Moisés y a Aarón. Discutieron con Moisés y expresaron sus quejas en voz alta. Dijeron que preferían haber muerto con sus parientes que fallecieron ante el Señor. Acusaron a Moisés y a Aarón de haber llevado a la asamblea del Señor a ese desierto estéril, donde morirían tanto personas como animales. Se quejaron de haber sido sacados de Egipto, solo para terminar en ese lugar terrible que no producía trigo, higos, uvas ni granadas, y que ni siquiera tenía agua potable. Moisés y Aarón se alejaron del pueblo enojado y fueron a la entrada del tabernáculo de reunión, donde se postraron rostro en tierra. En ese momento, la gloriosa presencia del Señor se les apareció. El Señor entonces dio instrucciones a Moisés, ordenándole que tomara la vara junto con su hermano Aarón y reuniera a toda la comunidad. Debían hablarle a la roca delante del pueblo, y ésta daría agua. Así proporcionarían agua del peñasco para que el pueblo y su ganado bebieran. Moisés tomó la vara de la presencia del Señor tal como se le había ordenado. Moisés y Aarón reunieron a toda la asamblea frente a la roca, y Moisés se dirigió a ellos con dureza, llamándolos rebeldes y preguntando si acaso esperaban que él hiciera brotar agua de la roca. Luego, Moisés alzó su brazo y golpeó la roca 2 veces con su vara. Brotó abundante agua, suficiente para que bebieran todos, junto con sus animales.
Después, el Señor habló a Moisés y a Aarón, declarando que por no haber confiado en él, ni haberlo honrado como santo ante los israelitas, no se les permitiría guiar a la comunidad hacia la tierra prometida. Ese lugar fue llamado las aguas de Meribá, porque allí los israelitas contendieron con el Señor, y a través de esos eventos, Dios demostró su santidad entre ellos. Aarón murió en el monte Hor, y su muerte fue conmemorada con un mes entero de duelo nacional. Toda la comunidad israelita viajó desde Cades y llegó al monte Hor. El Señor habló con Moisés y Aarón en el monte Hor, que estaba cerca del límite del territorio de Edom. Dios anunció que Aarón pronto se reuniría con sus antepasados en la muerte, porque no se le permitiría entrar en la tierra prometida a los israelitas. Esto fue consecuencia de su desobediencia en las aguas de Meribá. Moisés recibió instrucciones de llevar a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor, quitarle a Aarón sus vestiduras sacerdotales y ponerlas sobre Eleazar. Entonces Aarón moriría en esa montaña y se reuniría con sus antepasados. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo había indicado. Los tres hombres subieron al monte Hor, mientras toda la congregación los observaba desde abajo. Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y vistió con ellas a Eleazar. Aarón murió allí, en la cima del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron juntos de la montaña. Cuando toda la comunidad supo que Aarón había muerto, todas las familias de Israel lo lloraron durante 30 días completos. Con respecto al papel de Aarón como sacerdote, la Escritura en su conjunto lo presenta de manera favorable. El libro de los Salmos lo describe como un pastor, un sacerdote, alguien escogido, santo y ungido por Dios. El Salmo 77, versículo 20, declara que Dios guió a su pueblo como a un rebaño de ovejas mediante el liderazgo de Moisés y Aarón. El Salmo 99, versículo 6, afirma que Moisés y Aarón estaban entre los sacerdotes de Dios, junto con Samuel, que también invocaba su nombre. Cuando clamaban al Señor, Él respondía a sus oraciones. El Salmo 105, versículo 26, confirma que Dios envió a Moisés como su siervo junto con Aarón, a quien había escogido para ese propósito. El Salmo 106, versículo 1, llama a alabar al Señor, exhortando a dar gracias porque Él es bueno y su amor fiel perdura para siempre. El Salmo 133, versículo 2, compara la unidad con el aceite precioso de la unción derramado sobre la cabeza, que baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos presenta el sacerdocio de Aarón como una imagen anticipada del sumo sacerdote definitivo, Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 explican que Jesús necesitaba hacerse completamente humano como sus hermanos y hermanas para poder servir como un sumo sacerdote compasivo y fiel ante Dios, ofreciendo expiación por los pecados de la humanidad. Porque Él mismo sufrió y fue tentado, tiene la capacidad de ayudar a quienes pasan por pruebas similares. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, recuerda a los creyentes que tienen un sumo sacerdote extraordinario que ha entrado al cielo mismo, Jesús, el Hijo de Dios, y por eso deben mantenerse firmes en la fe. Este sumo sacerdote no es incapaz de comprender las debilidades humanas, sino que experimentó toda clase de tentación, aunque nunca cometió pecado alguno. Por eso, los creyentes deben acercarse con confianza al trono de la gracia de Dios, sabiendo que recibirán misericordia y hallarán gracia para ayudarlos en el momento necesario. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4, explica que todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres y nombrado para representar a la humanidad en los asuntos relacionados con Dios,
ofreciendo tanto dones como sacrificios por los pecados. Tal sacerdote puede tener paciencia con quienes no comprenden o se desvían del camino correcto, porque él mismo conoce las limitaciones humanas. Debido a esta debilidad compartida, el sumo sacerdote debe presentar ofrendas no solo por los pecados del pueblo, sino también por los suyos. Nadie puede asumir por cuenta propia este honor distinguido, sino que debe ser llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Esto ilustra el honor y propósito extraordinario al que Dios elevó a este hombre. Dios no depende de las capacidades humanas, sino que eleva a las personas por encima de sus fallos mediante su gracia generosa. En Levítico capítulo 10, versículo 10, se presentan las responsabilidades del sacerdocio del Antiguo Testamento con dimensiones morales e instructivas. Ese versículo ordena a los sacerdotes hacer distinción entre lo sagrado y lo común, y entre lo ritualmente impuro y lo puro. En cuanto a la función de enseñanza, el sacerdote servía como guardián del conocimiento divino y ofrecía guía al pueblo basada en estas verdades reveladas. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9, relata cómo Moisés escribió la ley y la entregó a los sacerdotes descendientes de Leví, quienes llevaban el arca del pacto de Dios, así como a todos los líderes de Israel. Malaquías capítulo 2, versículos del 4 al 7, contiene la declaración de Dios de que este mandamiento confirmaría su pacto con la tribu de Leví. El pacto de Dios con Leví prometía vida y paz. Dios otorgó estas bendiciones para que Leví mostrara reverencia. Y en efecto, él demostró profundo respeto y temor por el nombre de Dios. De su boca salía instrucción verdadera y no había falsedad en sus palabras. Llevó una vida de armonía y justicia con Dios y guió a muchos lejos del pecado. Los labios del sacerdote deben conservar la sabiduría y el entendimiento, y la gente debe acudir a él en busca de instrucción sobre los caminos de Dios, porque él actúa como mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Números capítulo 25, versículos 12 y 13, contiene la promesa de Dios de establecer su pacto de paz. Este pacto se extendería al sacerdote y a todos sus descendientes, otorgándoles un sacerdocio eterno. Este honor fue concedido porque mostró una devoción apasionada hacia su Dios y procuró reconciliación para el pueblo de Israel. Sin embargo, la responsabilidad principal de la vida sacerdotal se centraba indudablemente en tratar con los fallos morales del pueblo y guiarlos, mediante el sistema de sacrificios establecido, hacia la aceptación divina, la reconciliación y el perdón. Levítico capítulo 1, versículo 3, especifica que si alguien deseaba presentar un sacrificio quemado al Señor, debía traer un animal macho sin defecto. Esta ofrenda debía presentarse voluntariamente a la entrada del tabernáculo de reunión en presencia del Señor. Levítico capítulo 1, versículo 4, explica que la persona debía colocar su mano sobre la cabeza del sacrificio, y mediante esta acción, la ofrenda sería aceptada a su favor, obteniendo reconciliación. Levítico capítulo 4, versículo 31, describe cómo debía retirarse toda la grasa, tal como se hacía con las ofrendas de paz. El sacerdote la quemaba sobre el altar, produciendo un aroma agradable al Señor. De este modo, el sacerdote obtenía el perdón para la persona y su pecado era borrado. El significado fundamental de la expiación implica la idea de cubrir, aunque no simplemente ocultar algo a la vista. Más bien, funciona como un pago que cubre una deuda pendiente, satisfaciéndola y eliminándola por completo. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, pregunta: ¿qué otro Dios existe que perdone la maldad y pase por alto la rebelión del remanente de su pueblo?
Este Dios no guarda su ira para siempre porque se complace en mostrar misericordia. Una vez más tendrá compasión de su pueblo y vencerá sus pecados. Todos sus pecados serán arrojados a lo más profundo del mar. El método mediante el cual funcionaba este pago que cubría el pecado implicaba cargar con la culpa, lo que significa que, según el diseño de Dios, la culpa y sus consecuencias eran transferidas de la persona culpable a una inocente, y ese portador inocente sufría la pena de muerte que el culpable merecía. El acto del adorador de colocar su mano sobre la cabeza del animal era un requisito esencial en cada sacrificio. A lo largo del libro de Levítico, este ritual representa la elección de un sustituto y la transferencia de la culpa personal del adorador sobre ese animal sustituto. Levítico capítulo 3, versículo 2, instruye al adorador a imponer las manos sobre la cabeza de la ofrenda antes de degollarla a la entrada del tabernáculo. Luego los sacerdotes descendientes de Aarón rociarían la sangre alrededor del altar. Levítico capítulo 3, versículo 13, da una orden similar: colocar las manos sobre la cabeza del animal antes de matarlo en el tabernáculo, con los hijos de Aarón rociando la sangre alrededor del altar. Levítico capítulo 4, versículo 4, exige llevar el becerro a la entrada del tabernáculo delante del Señor, imponer las manos sobre su cabeza y luego matarlo en presencia de Dios. Levítico capítulo 4, versículo 15, describe cómo los líderes de la comunidad deben poner sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y luego el animal debe ser degollado en su presencia. Levítico capítulo 4, versículo 25, explica que el sacerdote tomaría parte de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo, la pondría en los cuernos del altar del holocausto y derramaría el resto de la sangre al pie del altar. El ministerio realizado por los sacerdotes descendientes de Aarón era absolutamente esencial en estos rituales de sacrificio. Esta era su tarea sagrada y ninguna persona no autorizada se atrevía a intervenir. Esta labor sacerdotal alcanzaba su punto culminante en la ceremonia más solemne de todas, el día de la expiación anual, cuando la misericordia divina limpiaba todos los pecados, rebeliones y transgresiones acumulados durante el año anterior. El sumo sacerdote desempeñaba el papel central, llevando primero la sangre que representaba la muerte del animal sustituto al lugar más sagrado, donde la rociaba en el sitio donde más se necesitaba, directamente en la presencia de Dios y sobre toda la ley santa que había sido quebrantada. Levítico capítulo 16, versículos del 11 al 17, describe esta ceremonia en detalle. Aarón debía presentar el becerro destinado como ofrenda por su propio pecado, hacer expiación por él y su familia, y degollar el becerro como sacrificio por su pecado. Luego debía llenar un recipiente con brasas encendidas del altar ante el Señor, junto con puñados de incienso fino y aromático, y llevar todo esto detrás del velo sagrado. Colocaría el incienso sobre el fuego ante el Señor, para que la nube cubriera el propiciatorio sobre el testimonio, y así quedara protegido de la muerte. Tomaba algo de la sangre del becerro, y la rociaba con su dedo sobre el lado oriental del propiciatorio, y luego la rociaba 7 veces delante de él. Después, degollaba el macho cabrío designado como ofrenda por el pecado del pueblo. Llevaba su sangre detrás del velo y repetía el mismo rito de aspersión que con la sangre del becerro, aplicándola sobre y delante del propiciatorio. Mediante esta ceremonia purificaba el lugar santo de la contaminación causada por la impureza, las rebeliones y todos los pecados del pueblo de Israel. Esta misma purificación se hacía para el tabernáculo de reunión, que estaba en medio de ellos a pesar de su condición impura.
Ninguna otra persona podía entrar en el tabernáculo de reunión desde que el sumo sacerdote entraba para hacer expiación en el lugar santo hasta que salía, tras haber completado la expiación por sí mismo, por su familia y por toda la comunidad israelita. Sin embargo, el sacerdocio también cumplía un propósito educativo y el pueblo necesitaba presenciar y comprender públicamente lo que el sacerdote había realizado en privado. Por esa razón, Dios estableció la ceremonia del macho cabrío expiatorio, durante la cual Aarón imponía las manos, pronunciaba en voz alta todos los pecados y los transfería simbólicamente sobre la cabeza del macho cabrío, mientras todo el pueblo observaba. A través de este ritual, el animal cargaba con todas las ofensas del pueblo sobre sí. Levítico, capítulo 16, versículos del 20 al 22, describe esta ceremonia. Después de completar la purificación del lugar santo, del tabernáculo de reunión y del altar, el sacerdote presentaba al macho cabrío vivo. Aarón ponía ambas manos sobre la cabeza de ese animal y declaraba en voz alta todos los pecados, rebeliones y transgresiones del pueblo de Israel, transfiriéndolos simbólicamente sobre la cabeza del macho cabrío. Luego, el animal era llevado al desierto por un hombre designado. El macho cabrío cargaba con todas las culpas del pueblo mientras era conducido a una región deshabitada, donde el hombre asignado lo dejaba libre en ese lugar solitario. Esto representaba el momento de mayor discernimiento espiritual de Aarón, mediante el cual anticipaba a alguien que sufriría por los pecados de su pueblo y cargaría con la culpa de muchos. Esa figura futura se ofrecería a Dios como un sacrificio perfecto y sin defecto, mediante el poder del Espíritu Eterno, actuando como sacerdote y como única ofrenda por el pecado válida para toda la eternidad. Isaías capítulo 53, versículo 8, describe a este prometido. Fue arrestado y llevado lejos, privado de juicio y justicia. ¿Quién podía imaginar qué sería de su descendencia? Fue separado del mundo de los vivos, y el castigo que recibió fue por las rebeliones del pueblo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 12, continúa esta profecía. Por eso Dios le dará un lugar entre los poderosos y compartirá el botín con los valientes. Este honor se le otorga porque entregó su vida hasta la muerte, se dejó contar entre los malhechores, cargó con la culpa de multitudes y se presentó como intercesor en favor de los pecadores. Hebreos capítulo 9, versículo 14, plantea una pregunta poderosa. Si los sacrificios de animales tenían algún valor, ¿cuánto más poderosa es la sangre de Cristo? Él se ofreció a Dios como sacrificio perfecto, sin mancha ni defecto, por medio del Espíritu Eterno. Su sacrificio tiene poder para limpiar la conciencia humana de obras muertas y rituales vacíos, de modo que puedan servir verdaderamente al Dios vivo y activo.